Así es, pero bueno, desde un principio le diría casi, casi así como de sí, víctima, pasa por aquí, permítame, y obviamente al imputado lo van a tener ahí esperando, ¿no? Así de, ¿sabe qué usted, imputado? Ahí quédese. Ahora sí que, por mucha presunción de inocencia que exista, los hechos de primera mano le van a decir, a ver, usted está siendo imputado por haber agredido a una persona y aquí lo voy a tener, ¿no? Y permítanme darle la atención a la persona que presenta ciertas lesiones. Entonces, a lo que voy es de que estas reglas de trato procesal, pues no, pues tendrían que llegar un poco más allá, ¿no? De solamente igualdad para aportar medios de prueba o datos de prueba, sino, pues se supone que estamos en un trato entre personas, ¿no? Ser un trato más humanitario, tal como lo señala la propia Constitución, independientemente de que se le diga, se le acuse de cierto o de X delito, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, pues la igualdad procesal por ejemplo, lo que vienen siendo los jueces, no todos, porque obviamente hay excelentes juzgadores, excelentes impartidores de justicia, pero como todos, siempre ustedes saben, hay sus excepciones, ¿no? Y esas excepciones estriban en que hay jueces que abusan de su investidura. ¿En qué sentido? En el sentido de que inician tarde las audiencias, simplemente no dan el uso de la voz cuando se les expide, y cuando ellos llegan a tener algún tipo de problema, pues ellos sí se pueden ausentar, pueden iniciar más tarde, pero cuidado y la defensa, el asesor jurídico o el Ministerio Público lleguen tarde, porque pues prácticamente si se trata de defensores de oficio, ya les están mandando los apercibimientos y sus multas. Si se trata de Ministerio Público, ya se le está dando vista a su superior jerárquico. Pero si fuera el juez, pues se puede incluso hasta excusar, dice, no, pedimos paciencia porque su señoría viene tarde. Entonces, pues realmente esto llega a afectar en cierto punto, en cierto aspecto, lo que pues, es el proceso, ¿no? Que obviamente ante este tipo de situaciones, algunos abogados no lo saben, pero es importante que se sepa, ¿no? En el sentido de que, bueno, hay medios legales que se pueden hacer valer para evitar este tipo de situaciones. ¿Dónde los van a encontrar? Pues los van a encontrar principalmente en las leyes orgánicas de los poderes judiciales de cada entidad, ¿no? La ley orgánica para el Poder Judicial del Estado de México contempla lo que es el apartado de los consejos de la judicatura estatales o el Consejo de la Judicatura Federal. El Consejo de la Judicatura Federal, ¿a qué se dedica? Se dedica, entre otras cosas, no es su única función, pero es dentro de las funciones de vigilar la correcta actuación de sus magistrados y de sus jueces. Ajá. Ellos tienen la facultad de llevar a cabo el seguimiento de las quejas que se presenten con motivo del mal desarrollo de sus funcionarios judiciales e iniciar un procedimiento disciplinario de corrección o incluso, depende de la falta sea más grave, remoción de los propios de sus propias autoridades judiciales. Beatriz, le escucho. Ah, bueno, lo que yo estoy viendo aquí, por ejemplo, es lo que usted no está diciendo, pero no podría ser luego hasta contraproducente porque pues ellos podrían tomar represalias, ¿no? ¿Me escuchó? Sí, sí, de hecho, mire, toca un punto importante. Pero, a ver, usted misma dígame, qué sería mejor? ¿Que se le remueva al juez que empieza a tomar ciertas represalias en contra del cliente en el juicio, o bien que sea removido desde el inicio para no afectar el procedimiento, ¿no? Recuerden que si empieza a haber una cuestión de enemistad o que ya es una cuestión personal, el juzgador no puede continuar conociendo del asunto. Este se Ah, tendrá que bueno. excusar, ¿no? Este lo tendrá que excusar, pero bueno, a ver, le escucho. No, claro que sí, claro que sí. O sea, sí, y pues así está en la ley también, ¿verdad? Está marcado de que no puede existir este tipo de situaciones. Así es, entonces, e incluso para que se pueda promover la excusa
que se le excuse al juzgador, se tiene que acompañar la prueba. O sea, no podemos decir, ah, pues es que el juzgador me vio feo y ya quiero que me lo cambien. Porque pues obviamente van a decir, pues no es procedente. Necesita ser una Sí, causa claro. fundada y motivada, ¿no? Ajá. Entonces, no es lo mismo que diga, ah, pues es que me vio feo, a que se le diga a la autoridad, al Poder Judicial, ¿sabes qué? Mira, este juzgador está actuando de esta manera, ya inicié mi procedimiento de queja o mi denuncia, incluso por alguna conducta que haya cometido el servidor público, por lo tanto ya hay una enemistad y pues no podría continuar conociendo del asunto. Entonces, pues bueno, eso es parte de, ¿no? Muy buenas tardes a todos los que van llegando. Estaba comentando aquí con sus compañeros de, pues bueno, algunos temas colaterales a lo que viene siendo pues, el proceso. Había comentado que en clases anteriores estuvimos abordando el tema de lo que es la etapa intermedia, ¿no? La etapa intermedia, les había comentado que íbamos a hacer ahí una simulación de audiencia. Les solicité que se llevaran a cabo diferentes grupos, o creo que me habían hecho el favor de hacerme llegar dos por ahí, que ahorita me reenviaron uno. Y esto con la finalidad de que podamos hacer acá, que se pueda llevar a cabo un ejercicio, pues, muy similar a una audiencia de juicio o una audiencia inicial. Sin embargo, bueno, lo que les comentaba es importante que ustedes puedan tener las bases para que se pueda llevar a cabo un ejercicio de este tipo, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo le dijera, Iracema, ¿me escucha? Buenas tardes, Hola, noches ya. profesor. Buenas tardes, noches. Sí, lo escucho perfecto. Buenas noches, compañeras, Buenas compañeros. noches, gracias. Si yo le dijera a usted, ¿puede referirme cuál es la diferencia entre un ejercicio de evidenciar contradicción y un ejercicio de refrescamiento de memoria? ¿Me podría decir cuál es la diferencia entre uno y otro? Honestamente, no. ¿No? Y si imagínese, si le digo, ahora llévelo a la práctica, pues mucho menos, ¿no? O sea, y esto Obviamente. muchas veces, digo, no sé, en lo personal, en sesiones bueno, en grupos pasados, la verdad es que no me daba el tiempo de llegar a esta parte de juicio. Siempre nos quedamos entre audiencia inicial, audiencia intermedia, la práctica de una y otra, y audiencia de juicio lo veíamos muy breve, ¿no? Sin embargo, pues es una de las cuestiones importantes, porque pues, si ustedes van a ser abogados y en su momento van a llegar a ser defensores, tienen que manejar estos términos ahora sí que pues al revés, y al derecho y al revés, ¿no? Porque es podríamos decir, es como la columna vertebral del juicio oral. Incluso las reglas que aplican en juicio oral son las mismas reglas que aplican para una audiencia inicial, ¿no? Entonces, es importante que lo podamos manejar, ¿no? Bueno, vamos a comentar respecto a la estructura de la audiencia de juicio oral, ¿no? Habíamos comentado que, bueno, ya una vez que se lleva a cabo la audiencia intermedia, esta termina con el auto de apertura a juicio, ¿no? Donde el juez hace prácticamente un resumen de qué es lo que se admite y en qué orden se van a admitir los medios probatorios de cada una de las partes. Órganos de prueba de la fiscalía, órganos de prueba de la asesoría jurídica, si es que ofreció, y órganos de prueba de la defensa. Y posteriormente viene un breve apartado de lo que es en sí, de lo que va a tratar el juicio, ¿no? De lo que se va a debatir en juicio. Es muy importante, por eso la audiencia intermedia es tan importante, porque, por ejemplo, yo no puedo establecer, por ejemplo, vayamos al ejemplo de un asunto de violación, en el que yo establezca que mi teoría del caso, conforme a ese auto de apertura, de lo que se ha debatido en la audiencia intermedia, bueno, pues mi teoría del caso es que el evento no sucedió como lo refiere la víctima y el sujeto no se encontraba en el lugar de los hechos, ¿no? Porque con esto, esto se va a probar a través de la entrevista del señor Fulanito Pérez, que era el jefe del hoy imputado, porque él lo mandó a trabajar a otro estado de la República y por lo tanto, pues bueno, con eso se acreditaría la teoría del caso. Porque si yo llego a juicio
y en juicio al jefe de la víctima le pregunto otra cosa, por ejemplo, que en vez de decir que no estaba en el lugar de los hechos, decirle, bueno, el jefe está para acreditar que el imputado tiene trabajo, que es una persona honesta, pues obviamente tanto el Ministerio Público como el juez van a decirle a la defensa, a ver, defensa, usted está interrogando al testigo con una finalidad distinta a la que fue desahogada en la audiencia intermedia. Por eso les digo, es muy importante establecer una teoría del caso desde, bueno, ya ven, la teoría del caso se establece desde que inicia un asunto, ¿no? Desde que comienza el asunto en el Ministerio Público, desde ese momento se tiene que contar con una teoría del caso. Y esta teoría del caso puede ir variando, ¿no? Hay que irla adecuando para que cuando se llegue a la etapa intermedia, ya la misma teoría esté sólida y esta se pueda traducir en la audiencia de juicio. Señalamos una parte en atención a cuando ya está señalada la audiencia de juicio, por lo regular se señala 30 días después de que ya se ha dictado el auto de apertura a juicio, ¿no? Se señala la audiencia y puede estar constituida, por lo regular se les llama tribunales de enjuiciamiento. Pero ¿cómo se conforma este tribunal de enjuiciamiento? El tribunal de enjuiciamiento se puede conformar por una juez o por un juez y se les llama tribunal de enjuiciamiento compuesto de forma unitaria, porque es un juez, y que va a estar presidido por el C juez y el nombre del juez, ¿no? O bien, dependiendo de la complejidad del asunto, pueden decir, el tribunal de enjuiciamiento se va a componer de manera colegiada por 3 jueces, ¿no? Es así como funcionan, de manera unitaria, de manera colegiada, y va a atender a la complejidad del asunto. Entonces, pues bueno, así es como los van trabajando. Cuando se inicia la audiencia, pues es prácticamente lo mismo que ustedes han estado observando con los ejemplos que se les ha puesto, donde lo primero, pues bueno, el juez inicia la audiencia, identifica las partes, quién comparece por parte del Ministerio Público, quién comparece por la asesoría jurídica, percibir si se encuentra presente o no la víctima, quién comparece por parte de la defensa, y que el imputado esté de acuerdo que la defensa lo asista en ese momento. Posteriormente, el juez preguntará si existe alguna incidencia que se vaya a plantear, ¿no?, en el asunto respectivo. ¿A qué se refiere la incidencia? Pues si hay alguna causa por la cual no se pueda llevar a cabo en ese momento la audiencia de juicio. ¿Por qué? Por ejemplo, que diga el Ministerio Público, sí, señoría, hay una incidencia, dado que los órganos de prueba no están completos y por lo tanto no se podría llevar a cabo la audiencia. Solicitaría una prórroga para que sean citados porque la víctima, que es la primera que va a comparecer, no se presentó. Entonces, bueno, pues ahí iniciaría un debate donde le tienen que dar el uso de la voz a la defensa para ver si hay alguna manifestación o no. Qué es lo que va a suceder, ¿no? Iracema levantó la mano. Sí, profesora, sí, esa es una duda muy breve. Hablando del tribunal de enjuiciamiento que se conforma de manera colegiada, al principio mencionó que el que es unitario, bueno, lo preside el juez, evidentemente que es el unitario, pero ¿qué pasa en un tribunal colegiado? Hay un presidente y en función de qué se determina esa presidencia. Pues prácticamente dependiendo, pues es una cuestión administrativa, ¿no? Eso depende prácticamente de la unidad de gestión judicial, que es la que va a determinar quién va a fungir como presidente, quién va a fungir como juez relator y además pues el juez asistente del presidente. Entonces pues son los 3. El juez presidente se entiende que es el que va a llevar el uso de la voz en todo momento, ¿no? Es el único que va a hablar, mientras el juez relator pues va a estar escribiendo todo lo que vaya anotando. Por eso le digo, mucho depende de la complejidad del asunto para que se componga de una u otra forma. De acuerdo, muchas gracias. No, de que usted, Beth, la escucho. Buenas noches, profesor. Una pregunta. Muy buenas noches. Cuando hacemos para la teoría del caso, para concluir la teoría del caso, tienen que estar como todos los elementos dentro de esta teoría. Aquí también tienen que estar ya, por ejemplo, si hay pruebas periciales y todo eso, o si se pueden ir componiendo conforme va el proceso
sí, del juicio, o ya no se puede. En la teoría tiene que ir todo. Bien, es importante esta pregunta que tiene que ver obviamente con la teoría del caso, ¿no? ¿Qué es la teoría del caso? Pues es lo que nosotros vamos a tratar de demostrar, ¿no? Ojo ahí, la teoría del caso es muy diferente a un alegato de apertura y es bien diferente a los datos de prueba o los medios de prueba de los que se allegue ya sea la defensa o el fiscal. La teoría del caso es únicamente esa explicación de qué es lo que pasó, ¿no? Prácticamente, por eso les dicen, yo me caso con mi teoría del caso de que, por ejemplo, encuentran a a una persona atropellada afuera del domicilio ubicado en Avenida Universidad, que esa persona falleció y hay un vehículo a 3 metros de el lugar, ¿no? Y en el pavimento se aprecian marcas en el piso de frenado. Entonces, ahí esto se le pone de conocimiento al Ministerio Público y obviamente el Ministerio Público tiene que armar su teoría del caso. ¿Cuál sería su teoría del caso en ese caso? Bueno, en esa situación, en ese ejemplo, el Ministerio Público podrá decir, bueno, pues una persona, un transeúnte iba pasando la calle cuando de pronto un vehículo venía a toda velocidad, se pasa el semáforo y atropella a la persona, cuestión que le produce la muerte. Esa sería la primera teoría del caso que tiene, ¿no? Eso es lo que va a tratar de acreditar el Ministerio Público y lo que va a investigar. Pero si la investigación observa que el que se pasa el alto es el peatón, pues bueno, ahí tendría que hacer una modificación. Y luego, si observa que la persona que iba conduciendo el vehículo es una persona que sufrió probablemente un ataque cardíaco en ese momento y por lo cual se tuvo que pasar el alto, pues ya tendría que modificar su teoría del caso. O sea, la teoría del caso se va a tener que ir modificando conforme lo que se vaya investigando y lo que se vaya obteniendo. Y esto va a llegar a la audiencia de juicio. Una vez que ya se llegue a la audiencia de juicio, la teoría del caso ya no va a poder cambiar. O sea, ya la teoría del caso es la que con la que llegan. Incluso podríamos establecer que desde la audiencia intermedia, una vez que el fiscal formula su acusación, la teoría del caso ya no puede cambiar. O sea, tiene que ser esa y sobre esa es la que va a defender en juicio, ¿no? Entonces, pues esa parte es muy importante que se tenga presente, ¿no? O sea, esa teoría del caso, ¿qué es lo que voy a yo tratar de probar ante el juez, ante el tribunal de enjuiciamiento? Ok. Y Ajá. una última pregunta. ¿Se puede cambiar el juez o siempre es el mismo? El juez debe de ser siempre el mismo, por ejemplo, incluso, por ejemplo, al menos en la ley orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y supongo que para las entidades debe de ser igual, señala que el juez que presida la audiencia de juicio oral debe de ser el mismo hasta que dicte sentencia. Entonces, para la audiencia de juicio oral, el juez debe de ser el mismo, no pueden cambiar al juez, y esto obedece al principio de inmediación. Ok. Similar sucede en las audiencias de control o en las audiencias intermedias, solamente que ahí llega a haber ciertas excepciones en donde dice, bueno, la llevó el juez fulanito, pero por cuestiones de agenda se le empalmó otra audiencia y bueno, y puede nombrar a otro juez y la lleva. Ha pasado el caso, se da y pues, lo han permitido, pero en donde sí ya no se puede hacer eso son en las audiencias de juicio, ¿no? Porque pues es prácticamente la última audiencia y pues ya no se puede hacer. Entonces, bueno, regresando a la Perdón, temática, antes ¿sí? de que cambie de teoría del caso, que me ha costado bastante trabajo, por ejemplo, en la tarea, ¿no? Usted nos pidió la teoría del caso de la actividad antepasada. No, la Ujú. actividad sí antepasada. Entonces, yo lo que hice fue colocar como los hechos, así como usted acaba de decir, que se van a probar. Ahí se incluyen también las pruebas que se van a colocar, es decir, los dictámenes, los peritajes, todo ello, o solamente es esa teoría de los hechos. Muy bien, muy buena su pregunta, mi estimada Karen. La teoría del caso, recuerden que está conformada por 3 aspectos. ¿Me puede decir usted, Karen, igualmente cuáles son esos 3 aspectos que comprende la teoría del caso? Tengo nada más los hechos y los fundamentos legales, o son los que yo Y falta consideré. uno, falta uno más que, de hecho, usted me preguntó Era, por ese. sí, era fáctico, legal
Ajá. Y, no, maestro, estoy olvidando el tercero. Probatorio. Y Ahí ya probatorio. exacto. Sí, sí, es cierto, son los 3. Ok, ahorita le contesto, Karen, déjeme, a ver, Sí. María Cristina, ¿la escucho? ¿Sí me Buenas escuchan? noches. Sí, maestro, buenas noches. Yo pensaba también que podría ser, en la teoría del caso se estructura agregando o poniendo como fundamento el tiempo, el modo, la forma en la que ocurrieron todas las situación que está generando el caso. ¿Está bien eso? Y que esa es la base para iniciar todo lo que viene siendo el proceso. Como usted dice, después se van agregando, pues, o se van modificando dependiendo de cómo vaya haciéndose la investigación. Eso sería en lo fáctico, ¿no? Ujú. Sí, de hecho, el aspecto fáctico debe de responder esas preguntas de el qué, cómo, cuándo y dónde, ¿no? Cómo, cuándo y dónde, principalmente es el aspecto fáctico el que debe de contestar su teoría del caso. Entonces, regresando un poco con lo que señalaba su compañera Karen, en la teoría del caso tiene que ir acompañado, tiene, por ejemplo, un ejemplo, claro, es de, bueno, mi teoría del caso, en el ejemplo que les había puesto, la teoría del caso es de que Juanito Pérez iba saliendo de su casa, el cual se dirigía a comprar alimentos al supermercado que se encuentra enfrente a una cuadra. Que él mismo iba caminando cuando el semáforo cambia, va a cambiar de color, él se apresura para alcanzar a cruzar, cuando de pronto un vehículo con tales características a toda velocidad pasa y lo atropella, colisiona con él, ocasionando que salga disparado, se proyecte 2 metros en el aire y caiga de manera que caiga y su cabeza impacte en el pavimento y en ese momento pierda la vida, ¿no? Ese es el aspecto fáctico. ¿Cuál es el aspecto jurídico? Conducta que se encuentre establecida y prevista en el Código Penal de tal entidad que obedece a la clasificación jurídica de homicidio culposo, el cual se encuentra previsto y sancionado por los artículos tales, ¿no? Hecho que será probado, viene ahora el aspecto probatorio, con la declaración del testigo de identidad reservada, CJK, el cual se encontraba del otro lado y que dice haber observado el momento en el que el vehículo impacta con la víctima, que además de eso se adminicula o bueno, se entrelaza con los videos de C4 y de C5 que fueron recabados por Policía de Investigación, aunado a ello con la entrevista del primer respondiente, el policía Alberto López Pérez, y asimismo otro de los elementos probatorios sería el dictamen de necropsia practicado a la víctima, la cual señala que el motivo de la muerte, la causa de la muerte, es un impacto cráneoencefálico, el cual hace que pierda la vida de manera inmediata, así como la dictamen en materia de criminalística, el cual señala, y bueno, ese es el aspecto probatorio. Esa sería una teoría del caso en un primer momento. Pero si dentro del aspecto probatorio van cambiando las cosas, que dicen, bueno, pues es que de la necropsia se aprecia una cosa diferente, o de la mecánica de hechos se puede observar que las cosas no son como estamos pensando, pues bueno, la teoría del caso tendrá que cambiar un poco, ¿no? Pero no sé, Karen, se ha quedado un poco más claro esta forma de integrar una teoría del Sí, caso. maestro. Sí, quedó mucho, mucho más claro porque estuve bastante confundida ahí con la actividad. Muchas gracias. Sí, no se preocupe. Eh, entonces, bueno, hablamos de una vez que se inicia, o sea, por ejemplo, supongamos que en la audiencia de juicio no existan incidencias que plantear, ¿no? Entonces, el juez de oralidad lo que va a hacer es, en ese momento, declaro abierto el debate de juicio oral y da así su golpe con su martillito, ¿no? Entonces, una vez que ya empieza, lo que va a hacer el juez de oralidad, le va a decir, a ver, señor acusado, usted está aquí,
En este momento se va a llevar a cabo una audiencia de juicio. Es una audiencia importante porque de lo que se pueda demostrar aquí va a depender que usted sea absuelto o sea condenado. Y va a pasar a darle lectura a lo que viene siendo el auto de apertura a juicio, ¿no? Y va a leer el segmento que le... A ver, espera un momento. Estoy con sus micrófonos nada más porque se vicia un poquito y me sale ahí mal, ¿no? Entonces, lo que va a hacer, les digo, el juez es leer la parte del auto de apertura a juicio, donde le da el juez de control ese resumen al juez de oralidad, ¿no? Que va a decir, bueno, la fiscalía está acusando a esta persona porque en fecha tal, la persona de identidad reservada, señalada como víctima, denunció al hoy acusado de haberle hecho tocamientos lascivos en su cuerpo y que posteriormente la penetró vía vaginal, etc., ¿no? Hecho que la defensa es hecho que va a tratar de probar el Ministerio Público y abajo seguirá y bueno, y la defensa señalará que el evento no pasó porque hay atipicidad o porque el imputado no se encontraba en el lugar de los hechos. Una vez que ya lo señaló, le dirá al acusado, bueno, ya escuchó, lo ha entendido, ya le explicaron sus derechos, ¿sí? Muy bien, en ese momento le dará el uso de la voz a la fiscalía para comenzar con el desfile probatorio, ¿no? Y el fiscal tendrá que señalar cuál va a ser el orden de los testigos que van a pasar para ser interrogados. Entonces, una pregunta aquí importante. ¿Qué pasaría si un testigo, al momento de estar siendo interrogado por el Ministerio Público, agrega información que no se encuentra dentro de los registros de la investigación? ¿Podría ser una nueva clasificación por parte del Ministerio Público? ¿Usted cree que está permitido introducir información que no se haya dado ya durante la investigación? No, porque yo digo que no, porque eso fue parte de la etapa intermedia en la cual se iba a Más desechar lo atrás que de iba a de presentar. la investigación. Exacto. Se iba a desechar lo que se iba a presentar el MP en ese tema. Entonces, si van a Exacto. meter... Profesor, tiene un nombre para eso, ¿no? De que se desconocían las pruebas o se desconocía algo de la investigación. Es que no recuerdo, Ah, pero bueno, pero esa sí parte es tiene un nombre, diferente. ¿no? Que se Eso, desconocía acerca de las pruebas. sí, esos son pruebas supervenientes, pero son diferentes. Las pruebas supervenientes son aquellas que no se tenía conocimiento y por algún motivo no podía yo conocerlas, y esas son las únicas que se admiten en juicio. ¿Cómo sería una prueba superveniente? Pues bueno, por ejemplo, que le están interrogando a la testigo en ese momento y de pronto se empieza a contradecir o se empieza a equivocar o empieza a tener ciertas actitudes, y en ese momento se hace evidente y pudiera generarse, por ejemplo, un dictamen en materia de psicología del testimonio, ¿no? Entonces, es un dictamen nuevo porque no se conoce esa información, porque apenas se está desahogando. Entonces, ahí podríamos hablar de una prueba superveniente. Por cualquier causa, había un desconocimiento de la misma. Entonces, esa prueba puede ser ofrecida, ese medio de prueba se puede ofrecer porque no se tenía conocimiento de él. Pero si el imputado sabía y no lo ofreció en su momento y lo quiere ofrecer ahí, esa prueba no pasa, porque esa no es superveniente, porque ya la conocían, y no la aportó por negligencia o por alguna situación diversa, pero ya no sería superveniente. Eso nos lo ¿Mande? eso nos lo acaba de comentar, que ya después no se puede modificar. Así es, o sea, únicamente no, ese tipo de pruebas no pueden pasar así. Andrea, ¿le escucho? Ahí me escucha, profesor. Estoy teniendo problemas Sí. con mi audio, creo. Es que referente a lo que está diciendo acerca de que si el testigo agrega más datos al primer interrogatorio, según yo entiendo que en el contrainterrogatorio, si eso sucede, con eso se puede desechar la declaración, ¿no? Porque precisamente
pues al no haberlo manifestado la primera vez, pues podemos suponer que los hechos que está tratando de modificar, pues no tienen nada que ver con el delito y lo está haciendo de tal manera para perjudicar a la otra parte. Más o menos va por ahí. Digo, ahorita yo se los comentaré cómo se llama esta parte, pero sí, va por ahí. No tanto, pero sí va por ahí. Beatriz, ¿le escucho? No, profe, bueno, yo lo que iba a comentar era exactamente lo que usted dijo, que se desecha, porque ya no está dentro del periodo correspondiente, y, y eso es mi comentario. Ok, gracias, Beatriz. María Cristina, ¿le escucho? Maestro, yo también pienso que si ya no se hizo en el momento que está determinado, ya eso que se quiere agregar ya no tiene validez. Lo mismo. Es correcto. ¿Y a qué obedece esta situación? Porque se supone que, como ya ustedes lo refirieron, para todo hay una etapa, ¿no? Por eso es que hablamos de etapa de investigación, la cual incluso hay una investigación inicial y una investigación complementaria, ¿no? Y una vez que ya se tienen estas dos partes, pues ya, o sea, si lo que ya no dijiste durante la investigación, ya no lo puedes decir después, porque se entiende que tú ya le dijiste todo lo que sabías y todo lo que te constaba a la autoridad. No puedes venir a decir a la audiencia de juicio algo que no, o en ese momento ya no puedes agregar más información, porque esa información, si no la dijiste en su momento, no, ya no podría pasar, ¿no? Ya no, pues ya no se puede valorar y se tendrá que hacer el ejercicio respectivo para que se pueda excluir esa parte o para que se pueda evidenciar que el testigo se está conduciendo pues con mala fe, ¿no? E inclusive tenemos un periodo de prórroga, ¿no? Para poder decir, ¿sabe qué? Necesito tiempo para obtener mis pruebas. Es el principio de Pero exactamente, hay un periodo. Y de otra manera, pues entonces no podría ser ya válido. Así es, Beatriz. ¿Quién comentaba algo aparte de Beatriz? Yo, maestro, es el principio de preclusión. ¿Preclusión? Pues sí, más que un principio, pues son tiempos procesales, ¿no? En donde, pues bueno, se imaginan, están en audiencia inicial, el Ministerio Público solicita 2 meses para para llevar a cabo la etapa complementaria, y antes de que fenezcan esos 2 meses, el Ministerio Público solicita una prórroga y puede solicitar esa prórroga siempre que esa prórroga no exceda de los 6 meses, ¿no? Que son por lo que se debe llevar la audiencia, la complementaria. Entonces, pues si no se hace durante ese tiempo, pues después ya no se debe de hacer, o sea, ya no podría hacerse. Entonces, ¿cómo son los tipos de preguntas que son admitidas durante el interrogatorio? Recordemos que inicia el Ministerio Público con sus pruebas, ¿no? Es el que está señalando qué órganos de prueba va a fijar. Entonces, en este aspecto, entendemos que el que va a llevar el interrogatorio directo será el Ministerio Público. Que aquí hay algo un poco curioso, que digo, realmente yo apenas el día de ayer llevé una audiencia donde me surgieron más dudas de las que pues ya tenía de por sí. Se supone que las partes oferentes, por ejemplo, Ministerio Público ofrece la testimonial de Fulanita Pérez. El defensor nos la ofreció. El único que le va a poder hacer preguntas directas a Fulanita Pérez va a ser el Ministerio Público. ¿Cuáles son las preguntas directas? Las preguntas directas son aquellas que son el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, ¿no? Son preguntas directas. Se pueden hacer de manera abierta o de manera cerrada. Las preguntas abiertas, pues son así, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hizo? Por ejemplo, Fulanita Pérez, ¿qué hizo el día de los hechos, ¿no? Bueno, previamente hay que hacer lleva toda una secuencia lógica. La secuencia lógica va de lo general a lo particular, ¿no? Por ejemplo, que le dicen, Fulanita Pérez, buenas tardes. Digo, incluso hasta lo escuché hoy en una plática que hubo en la mañana, que decían, hay fiscales que realmente objetan todo, ¿no? Que les dicen, no, pues Fulanita Pérez, buenas tardes, y que Fiscalía objeta, objeción, señoría, la testigo no ha dado su nombre. Entonces dice, bueno, pues al lugar, ¿no? Pero esas objeciones pues realmente son impertinentes e irrelevantes, ¿no? Porque, pues bueno, pues ya viene la acusación.
Pero pasando de esto, dice, bueno, pues buenas tardes, fulanita Pérez. ¿A qué se dedica? El a qué se dedica es abierta, ¿no? Porque es, ¿a qué se dedica? Pues soy contadora. ¿Cuántos años tiene? Tengo 40 años. ¿Está casada? Sí, estoy casada. Y ahí es donde algunos difieren. Algunos dicen, ¿nos puede decir por qué motivo está usted aquí? Y bueno, ya dicen, ah, bueno, pues estoy aquí porque el día 12 de mayo inicié una denuncia ante el Ministerio Público. Pero hay otros que dicen, muy bien, señora Fulanita Pérez, quisiera situarme el día 9 de marzo de 2019. ¿Puede decirme qué pasó ese día? Y a la Fulanita Pérez dirá, ah, bueno, pues ese día pasó esto, ¿no? Entonces van a ir generando estas preguntas y estas preguntas son abiertas. ¿Cuál sería una pregunta cerrada? ¿No? Por ejemplo, que digan, muy bien, señora Fulanita Pérez, usted nos dijo que es contadora. Eh, bien, usted señaló, en dado caso, por ejemplo, que se haya observado en un delito, en el delito este que le estoy diciendo de ejemplo, ¿no? De donde atropellan a la persona. Señorita Fulanita Pérez, ¿qué pasó ese día? Dice, bueno, pues yo observé que un carro a toda velocidad se pasó el alto y atropelló a una persona. Una pregunta cerrada sería, ¿nos puede decir de qué color era el carro? O sea, es cerrada porque estamos haciéndolo más específico. Ya no nos va a decir como información tan dispersa. Nos tendrá que decir, ah, pues el carro era rojo o, ah, pues el carro era café. Entonces, las preguntas van siendo cerradas. Estas preguntas solamente las podrá hacer el fiscal, ¿no? Cuando le toque su turno de contrainterrogar a la defensa podrá hacer preguntas sugestivas, únicamente sugestivas. ¿Cómo son sugestivas? Las preguntas que refieren o que, como lo dicen, que sugieren la respuesta. Un ejemplo de una pregunta sugestiva sería, señora Fulanita Pérez, usted refirió que el día 9 de marzo observó que un carro atropelló a una persona, ¿cierto? Entonces Fulanita Pérez únicamente va a poder decir sí o no. Entonces ahí le va a decir, ok, señorita Fulanita Pérez, ese día usted observó que ese carro era de color gris, ¿cierto? Entonces ahí pues va, ese tipo de preguntas pues son sugestivas, ¿no? Entonces esas son las que se pueden realizar en el contrainterrogatorio. En un momento ahorita en lo que les doy el fundamento, porque bueno, probablemente ustedes digan, bueno, pues sí lo escuchamos, pero ¿en dónde se encuentran estas disposiciones contempladas? Están, si no mal recuerdo, por el 370 y algo. Les voy a decir, están en, así ven, es 373 y 374, ¿no? ¿Qué nos dice el artículo 373 del Código Nacional? Dice, toda pregunta deberá de formularse de manera oral y versará sobre un hecho en específico. En ningún caso se permitirán preguntas ambiguas o poco claras. Por ejemplo, ¿cuál sería un ejemplo de una pregunta ambigua? ¿No? Por ejemplo, en un caso donde hablamos de un desvío de recursos en lo que es la institución de Policía Federal, ¿no? Se le acusa bueno, el imputado, pues les digo que estas reglas se aplican tanto para juicio oral como para audiencia inicial. Una audiencia inicial donde se le va a vincular a proceso a una persona que se le imputó el hecho de haber desviado recursos de la Policía Federal, porque era asistente particular del secretario general. Una pregunta ambigua sería, señor Fulanito Pérez, ¿usted conoce la legislación que rige a la Policía Federal? Objeción, señoría, esa pregunta es ambigua. ¿Por qué es ambigua? Porque la legislación de la Policía Federal abarca manuales, abarca leyes orgánicas, abarca reglamentos. Entonces, ¿a qué de toda esa legislación de la Policía Federal se está refiriendo? Es ambigua porque no está siendo precisa, ¿no? Entonces, ese tipo de preguntas deben de evitarse. ¿Por qué? Pues porque no nos van a dejar
poder llevar a cabo pues un correcto ejercicio. Entonces por eso es que son ambiguas. No se puede tampoco hacer preguntas conclusivas y es aquí donde se llega, pues a veces se puede tener cierto tipo de problemas con estas preguntas conclusivas porque está concluyendo así como, entonces usted no hizo nada cuando vio que atropellaron a esa persona, ¿cierto? Entonces ahí ya se está concluyendo algo y esto pues debe de evitarse, ¿no? Que digo, yo por eso les decía, a mí me surgió una duda y esa duda, pues bueno, la podremos aclarar cuando la sala o el órgano ante el cual se recurra la determinación o el juez de amparo nos diga si es cierto o no es cierto lo que se estaba diciendo, ¿no? Por ejemplo, en este asunto que yo les comentaba, se evidencia contradicción porque la testigo estaba incorporando información que no había dicho, ¿no? Entonces se le hace el ejercicio que ya se los explicaré en qué consiste y pues ya no queda evidenciado que nunca lo dijo. Entonces, una vez que ya se hizo el ejercicio, se termina y le pregunto a la testigo, le digo, usted acaba de referir que no estaba esa información en su entrevista, ¿cierto? Y el Ministerio Público, objeción, señoría, es conclusiva, está concluyendo una respuesta. Digo, pero señoría, lo acaba de decir la testigo, la propia testigo lo dijo. O sea, pues en lo particular se me haría algo ilógico que digan que es conclusiva, porque yo no lo concluí, lo concluyó la testigo. O sea, yo simplemente se lo estás recalcando, ¿no? Sin embargo, bueno, la juez le dio ¿cómo se dice? Le dio la razón a la fiscalía, dijo no al lugar, bueno, está bien, no, la retiro y pues ya, eso es todo por lo que hace esa pregunta, ¿no? Había por ahí una manita levantada. Era yo, profe, y quería que nos comentara qué es lo que le pasó a usted, porque usted nos indicaba ahorita que ayer lo dejaron con más dudas, con Sí, sí, respuesta. Sí, digo, Y es lo que nos está comentando. Les he de platicar en un momento más lo que sucedió, ¿no? Bien, el 373 también nos habla de preguntas impertinentes, ¿no? Que esto puede ser materia de objeción. Objeción, señoría, la pregunta es impertinente. ¿Por qué puede ser impertinente la pregunta? Porque no tiene relación con el hecho, ¿no? ¿Es impertinente o es irrelevante? Por ejemplo, que diga, testigo, el mismo ejemplo que les digo del que atropella a la persona fuera de su casa. Señora, testigo, ¿nos puede decir de qué color iba vestida usted? Objeción, señoría, la pregunta es irrelevante para tratar el caso, no nos interesa saber cómo iba vestida la persona que vio el hecho, ¿no? Porque estamos ventilando un homicidio culposo, no si la señorita venía vestida. O testigo, ¿nos puede decir qué desayunó ese día? Pues es irrelevante, eso no nos importa qué desayunó, o sea, nada más nos interesa lo que vio. Impertinente, pues porque se le diga, señorita testigo, ¿nos puede decir cómo era la relación de usted con su familia? Pues es impertinente, o sea, no nos interesa tampoco saberlo, ¿no? Beth, ¿le escucho? Nada más una pregunta, profe. ¿Se puede interrumpir en cualquier momento mientras esté hablando alguno de los defensores? Para decir, por ejemplo, esta parte es irrelevante o es impertinente, o tenemos que esperar a que termine de hablar la persona, o cómo es esta parte. Sí, se tiene que esperar a que termine la pregunta. De hecho, cuando se inicia la audiencia y que pasa el testigo que va a hablar, se le dice al testigo, se le hace saber esta cuestión, ya sea que lo haga el juez o que lo haga el que le va a preguntar. Le dice, por lo general, muy buenas tardes, señor, ¿nos puede dar su nombre? Ya le dan sus datos, todo. Dice, muy bien, mire, vamos a hacer un ejercicio. El fiscal lo ofreció como testigo y él lo va a interrogar. Le sugiero, por favor, que conteste únicamente lo que se le pregunta, que cuando escuche usted la pregunta, permita un espacio de 3 segundos, cuente en su mente 3 segundos, y si usted no escucha la palabra objeción, conteste. Si usted escucha la palabra objeción, no conteste hasta que el juez determine si es procedente la pregunta o no. Entonces, obviamente, porque imagínense que usted va a decir, señora testigo, ¿me puede decir de qué color? Y en ese momento se escucha objeción, ¿no? Va a decir, bueno, ¿y por qué está objetando si ni siquiera ha escuchado la pregunta?
Entonces, esta es algo que pues se debe de esperar a escuchar la pregunta para que ver si se va a objetar o no, ¿no? Entonces, hay que esperar. Tampoco están permitidas las preguntas argumentativas, ¿no? Argumentar una pregunta no está permitido. O sea, esa sería una cuestión de objeción, que yo argumente en la propia pregunta, porque pues lejos de ser una pregunta clara, puede que llegue a confundir al testigo y la información que se extraiga del testigo no sea la idónea, ¿no? Tampoco se permiten preguntas que puedan ofender al testigo o a los peritos o que se les pretenda coaccionar, ¿no? Ese tipo de actitudes no están permitidas. El de cuando se les dice, a ver, conteste sí o no, le estoy diciendo que únicamente se limite a contestarme. Bueno, a ver, ahí le dirían, a ver, defensa o a ver, fiscal, condúzcase con respeto con el testigo porque lo está coaccionando. Entonces, ese tipo de situaciones pues tampoco se permiten. Solamente son las únicas que nos marca el 373. El 374 nos señala el tipo de objeciones. Dice, la pregunta deberá realizarse antes de que el testigo emita respuesta, ¿no? La objeción de preguntas antes de que el testigo emita su respuesta se debe de hacer. El juez analizará la pregunta y su objeción y en caso de considerar la procedencia de la pregunta, resolverá de plano. Esta determinación pues no admite recurso alguno. Entonces, si ustedes ven, pues no hay nada. Pero, por ejemplo, en la audiencia del día de ayer que les comentaba, el Ministerio Público invocaba una objeción que ni siquiera estaba prevista. ¿Cuál era la objeción? Objeción, señoría, la pregunta es repetitiva. Es repetitiva y yo diría, y a ver, fiscal, usted dígame dónde se encuentra prevista esa prohibición de formular preguntas repetitivas. El 373 es muy claro y no la admite. Sin embargo, la juez le andaba dando juego al fiscal, ¿no? Decía, al lugar, defensa, reconduzca su pregunta o reformule la pregunta, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí se van haciendo ciertos ejercicios. En el tema hay dos formas de las que se puede hacer evidenciar contradicción y que se puede, o para superar contradicción en la audiencia, ¿no? Esto lo vamos a encontrar dentro del artículo 376, el cual nos dice lectura para apoyo de memoria o para demostrar o superar contradicción en audiencia. Y son dos ejercicios totalmente diferentes. ¿Cuándo vamos a hacer una lectura para apoyo de memoria y cuándo vamos a hacer una lectura para evidenciar contradicción, ¿no? Cuando se le está preguntando a un testigo y el testigo refiere no recordar, por ejemplo, dicen, usted refirió en un contrainterrogatorio, ¿no? Usted refirió que acudió a denunciar el 12 de junio de 2019 a la Fiscalía de Querétaro, ¿no? ¿Nos puede decir si, bueno, ya se está sentando esa pregunta, ¿no? Sí, y después, ¿qué hizo, no? O de esa denuncia, ¿usted formuló alguna petición adicional o alguna situación que queramos precisar y que el testigo dice, no, pues no me acuerdo, ¿no? O que le digan, el Ministerio Público, la vez que usted fue a denunciar, le dijo que se conduciera con verdad? No, no lo recuerdo. ¿La protestó para que en caso de falsedad usted pudiera incurrir en algún delito? No, no lo recuerdo. Y bueno, ahí tendrían que hacerse el ejercicio para apoyo de memoria. ¿Cuál es ese ejercicio? Pues bueno, que se le tiene que poner a la vista su declaración de ese día. Pero para esto, previamente, se deberán de sentar las bases para que se pueda hacer el ejercicio. Digo, probablemente dicen, bueno, pues ese ejercicio puede sonar un tanto complejo, porque hay que ponerle a la vista su declaración. ¿Cómo se hace? Pues bueno, hay que decirle, a ver, testigo, usted acudió previamente, antes de venir a este tribunal, ante el Ministerio Público, ¿cierto? Sí. Y en esa ocasión le tomaron una entrevista, ¿correcto? Sí.
si yo le pusiera a la vista el documento, ¿usted lo podría reconocer? Pues él obviamente dirá que sí. Si dice que no, va a decir, no lo podrá reconocer, pero usted firmó ese documento, ¿cierto? Si dice, no lo recuerdo, puede darse el caso que se esté manejando como un testigo hostil, ¿no? En donde, pues previamente a que se puedan superar estas respuestas negativas, se le pueda pedir a la fiscalía, bueno, subrayo el documento donde viene la fecha, por ejemplo, quiero hacerle recordar una fecha, subrayo la fecha, se le corro traslado a la fiscalía, es decir, en ese momento subrayo, le digo, su señoría, solicito permiso a este tribunal para hacer ejercicio de refrescamiento de memoria o para apoyo de memoria. He subrayado la parte pertinente y solicito se me permita correrle traslado a la fiscalía. La juez autorizará, el auxiliar de sala va por su documento que ustedes ya subrayaron, se lo pone a la vista a la fiscalía lo ve, lo lee y está de acuerdo. Posteriormente se lo ponen a la vista a la asesoría jurídica y una vez que ya ha sido esta parte que no hay objeción, señoría, permiso para ponerle a la vista el documento a la testigo. Autorizan, se le pone a la vista a la testigo. Una vez que lo tiene la testigo a la vista, se le dice, testigo, ¿el documento que usted tiene a la vista lo reconoce como suyo? Sí. ¿Verdad que usted lo reconoce porque él mismo tiene su nombre, cierto? Obviamente va a decir que sí. Digo, si dice que no, pues el ejercicio puede seguir, pero se le va a ir restando credibilidad al testigo porque ya está mostrando una actitud hostil. Entonces, lo reconoce porque usted tiene su nombre, porque contiene la fecha en la que usted acudió ante la autoridad ministerial, ¿cierto? Sí, porque ese documento cuenta con firma al final del mismo y esa firma es de su puño y letra, ¿cierto? Sí. Bueno, una vez que ya se han sentado las bases, solicito permiso para esta, bueno, se le dice, a ver, testigo, ¿puede leer para usted la parte que está subrayada? Lo tiene que leer en voz baja. Una vez que ya lo ha leído en voz baja, se le vuelve a preguntar. Bueno, ahora que ya lo leyó, ¿me puede decir qué dijo ese día? Solamente la parte subrayada y bueno, pues ya el testigo tendrá que referir lo que estaba en esa declaración. Eso es únicamente para apoyo de memoria. Por lo que hace a evidenciar contradicción, hay dos tipos de hacerlo, hay dos formas de hacerlo. Evidenciar contradicción cuando el testigo refiere algo que no está, también se le dice evidenciar contradicción por omisión, que es cuando el testigo incorpora información que no venía previamente en sus declaraciones anteriores. El ejercicio es el mismo, o sea, lo mismo que les dije ahorita, se tiene que hacer igual, ¿no? Usted previamente acudió ante la autoridad ministerial, ¿cierto? Sí. Si le pongo a la vista el documento, lo va a reconocer. Se le corre traslado a la fiscalía. Una vez que se superan estas partes, se le pone a la vista al testigo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es de que en este caso se le va a decir, bueno, usted acaba de decir esto, yo le pregunté esto y usted me respondió esto. ¿Puede leer en voz alta lo que dice su declaración? Y esto es cuando pasa que dice, bueno, por ejemplo, que el testigo dice, bueno, es que el carro era azul. Dice, ¿no? ¿De qué color era el carro en el que usted vio que atropellaron a la persona? El carro era azul. Eh, entonces se solicita ese ejercicio y al llegar a ese momento se le dice, a ver, testigo, ¿puede leer lo que dice la parte subrayada? Sí, en ese momento me percaté que el carro era negro. Entonces ya hay una contradicción. Se le dice, ya depende ahí de la técnica de cada quien, se le puede hacer una pregunta ahí en ese momento. ¿De qué color era el carro? Usted dijo que era azul. Y tan se acabó el ejercicio porque ya quedó evidenciada la contradicción, ¿no? O sea, el testigo solito lo dijo. La otra forma de evidenciar contradicción es por omisión. ¿Por qué es por omisión? Porque el testigo nunca dijo lo que acaba de incorporar, ¿no? Y el ejercicio es el mismo, el sentar la base, acreditar el documento, acreditar la declaración, se le pone a la vista al testigo y se le dice, usted refirió esto, pero usted no lo había referido en su declaración anterior. Si dice el testigo que sí, se dice, bueno, ya le pongo a la vista el documento y señálame en qué parte del documento está lo que acaba de decir. Pues obviamente el testigo no va a poder afirmar nada porque no lo dijo. Entonces va a decir, no, no lo dije o no, no viene.
pues ya quedó evidenciada la contradicción, ¿no? Son ejercicios que probablemente se escuchen algo sencillos, pero cuando se llevan ya a la práctica resultan ser, pues a veces un poco complejos, porque va a depender mucho de la forma en que el juez vaya conduciendo la audiencia, ¿no? Por ejemplo, el día de ayer, te digo, la juez fue un poco, pues digo, la verdad a mí me dejó un poco sorprendido. Al tratar de evidenciar una omisión, eh, algo que no había dicho la testigo en su entrevista, el ejercicio tiene que ser como el último que les dije, ¿no? A ver, testigo, bueno, pues señale en dónde está lo que usted dijo. Pues obviamente no lo va a poder señalar porque nunca lo dijo, pero ¿saben qué fue lo que hizo la juez? La juez nos dice, ¿sabe qué? Pues subráyeme lo que quiere que la testigo observe o lo que es lo que diga. A ver, señoría, ¿cómo le voy a subrayar algo que no dijo? No, pues usted subráyelo. Bueno, pues se trata de buscar la parte que tratamos de evidenciar, se subraya y pues ya se le da al testigo y lo lee. Pero pues obviamente lo que va a leer no es lo que no es la materia del interrogatorio o del contrainterrogatorio, ¿no? De la contradicción que estamos tratando de evidenciar. Entonces se le pone a la vista, lo dice, y por eso es a lo que voy, hace rato ya se los había dicho, ¿no? Cierro con una pregunta, digo, usted no dijo que había ayudado a la víctima porque no lo pudo establecer en su entrevista. Y el Ministerio Público objeción conclusiva, ¿no? Entonces, bueno, pues fue un ejercicio medio raro, pero porque la jueza así nos lo hizo hacer, ¿no? Hizo que se llevaran a cabo varias ahí equivocaciones, pero por lo mismo, o sea, les reitero, va a depender mucho del juzgador, va a depender mucho de las agilidades que tengan o de las destrezas jurídicas que ustedes vayan adquiriendo. Pero bueno, ese es por lo que hace al artículo 376, que básicamente es lo que nos dice que durante el interrogatorio y contrainterrogatorio del acusado, ya sea del testigo o del perito, pueden leer parte de sus entrevistas, manifestaciones anteriores, documentos por ellos elaborados o cualquier otro registro donde ellos hubieran intervenido. Y esto será con la finalidad de refrescar memoria o apoyarla, superar o evidenciar contradicciones o solicitar aclaraciones pertinentes. Beatriz, ¿le escucho? Bueno, de acuerdo a lo que estoy escuchando lo que usted nos está comentando, de lo que su vivencia, usted aquí no puede hacer nada respecto a lo que nos había comentado, que se podría quejar ante ese juez Sí. que estaba, ¿y usted va a presentar eso? En ¿O no? un momento. En un momentito, para que vea esa parte. Espérame. Es interesante esta parte. O sea, para que le cambiaran al juez o cositas, como lo que usted nos comentó casi al principio, de que podíamos tener ese tipo de Así es, mire. argumentos que sean a nuestro favor, ¿no? Así es. Mire, de hecho aquí está, ¿no? Se presenta queja. Magistrado Rafael Guerra, en carácter de presidente del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, el imputado, nombre del imputado, nombre del número de juicio, nombrando a los abogados que van a intervenir, dónde los van a encontrar, y la normatividad. Con fundamento en todos estos artículos y de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia, en este acto presento queja en contra de Norma Elizabeth Martínez Ramírez, juez en materia penal del Sistema Procesal Penal Acusatorio. Concede tal, y bueno, viene, déjenme les voy a poner un poquito aquí, el suscrito designó sus defensores tales, ¿no? Que el día 12 de mayo a las 14:18 se llevó a cabo el inicio de la audiencia de debate de juicio oral, las partes intervinientes, así como en esa audiencia estuvo presente este abogado y este otro abogado y el perito tal, ¿no? En el minuto 31:42 se declara formalmente abierto el debate, cumpliéndose las formalidades, se procede a interrogar a la testigo
y aquí viene siendo las 14:41 horas de ese día, la juez comenzó a realizar calificativos hacia mi defensa, particularmente de los licenciados, bueno, del licenciado que estaba interrogando, señalando que el mismo no se encontraba preparado para llevar la audiencia, preguntándome si era mi deseo seguir con su representación, manifestándole que si era mi deseo, a lo cual la juez señaló: si sigo viendo estas inconsistencias, voy a tener que subir a la defensa pública y relevarlo del cargo. Esto sin dar oportunidad de realizar argumentación por parte de mi defensa, siendo tajante, ordenando que siguiera con el ejercicio de evidenciar contradicción y volviendo a señalarle que no sabe hacer los ejercicios respectivos, conforme al saber de la juez. Porque les digo, esto es algo evidente. O sea, ustedes para evidenciar una contradicción tienen que acreditar previamente el documento en donde se encuentra esta contradicción. Y la juez no permitía hacer el ejercicio, ¿no? Según ella, pues eso estaba mal. Posteriormente, una vez que se llevó a cabo el ejercicio de contradicción, la juez comienza a presionar a la defensa, preguntando si eran todas las preguntas por parte de la defensa, cuando quien lleva el orden del contrainterrogatorio es la defensa, no es quien está preguntando. Se puede entender una forma de presión, pues parecería que la juez tiene prisa por terminar la audiencia, en virtud de que a las 5 tenía otra diversa, la cual no es atribuible a ninguna de las partes presentes, sino a la mala organización de la agenda de dicha juzgadora, pues cabe recordar que el propio código no señala un límite de tiempo para llevar a cabo los ejercicios. O sea, la juez no te puede estar presionando de, a ver, defensa, y es todo lo que tiene que decir. En ningún lado se señala, pues tiene 1 hora para el interrogatorio o tiene 2 horas, ¿no? O sea, eso pues es una cuestión pues totalmente aberrante. Bueno, luego vienen ciertas manifestaciones que le hace igual, o sea, se portó de un poco, de una forma grosera, porque estaba dándole entrada a las objeciones del Ministerio Público, pero la defensa le decía: bueno, señoría, funde y motive por qué le está aceptando este tipo de objeciones que no están ni contempladas en el código. Y la juez le decía: pues pregunte bien, continúe por favor. O sea, ni siquiera era para decirle pues porque es impertinente, porque es irrelevante o porque tiene razón la defensa, o tiene razón el Ministerio Público, ¿no? Entonces, aquí, bueno, pues no lo he terminado, pero una de las causas que es motivo de queja, que está incluso en la ley orgánica, es de que la autoridad no comience de manera puntual sus audiencias. Y ella fija la audiencia del día de ayer a las 4 de la tarde, ¿no? Dice, a las 4 de la tarde se va a llevar continuación de audiencia. Eran las 5:30 y la audiencia no había empezado, porque la juez tenía otra audiencia previo, pero es una situación que ni a mí, ni al Ministerio Público, ni a nadie, pues prácticamente nos importa, ¿no? O sea, si la juez tenía otra audiencia antes, pues la responsable era ella o su unidad administrativa de generar con tiempo o sea, si dice, por ejemplo, si dicen, bueno, vamos a desahogar 20 testigos y la audiencia empezó a la 1, o sea, bueno, pues voy a desahogar 5 y si me da tiempo, pues desahogo uno más para poder cortar la audiencia a las 3:50 y tener el tiempo suficiente para iniciar a tiempo la audiencia que ya he fijado. Es una falta de respeto para los intervinientes que no inicien cuando es la hora que ya se fijó, ¿no? Entonces, entre esa y otras cuestiones como las que les he comentado, es lo que se va a agregar en esa queja. ¿Qué es lo que se va a buscar? Pues obviamente que se busque el cambio de juez, ¿no? Que esto va a llevar de manera implícita una reposición necesaria del procedimiento, ¿no? Porque ¿por qué se tendría que reponer el procedimiento? Porque lo que les dije ahorita, la propia ley orgánica señala que el juez de enjuiciamiento será el mismo que lleve desde el auto de apertura hasta la sentencia. Entonces, si cambian a la juez, pues obviamente para cumplir con esta parte tendrán que declarar nulo todo lo que se actuó y empezar de nuevo, ¿no? Pero pues digo, son gajes ahora sí del oficio, más vale que las cosas se hagan bien. Desconozco si sea porque hay un desconocimiento de la juez o porque la misma quiere evitar llegar a concluir con algún tipo de sentencia condenatoria. Digo, no lo sé, ¿no? Pero pues digo, estas cuestiones pues no deben de dejarse pasar. Pues bueno, no sé si tengan alguna duda de lo que hemos comentado. No, profesor, yo creo que ya nos quedó claro también lo de la teoría
del caso, que creo que todos teníamos dudas en general, pero ya con lo que nos explicó, pues ya Ya queda un poquito más claro, ¿no? bien. Muy bien. Sí, por mi parte Profesor, todo queda claro. bueno, ¿me escucha, profe? Sí, le escucho, Bet. Adelante, Bet, le escucho. ¿Sí me escucha? Cámaras del C8. Yo me, sí, bueno, A ver, creo que, y a ver si ya le escucho, porque estaba ahí como cortando un poquito. escucha Un poquito cortado. un poquito cortado. Revisión de las cámaras del C5. A ver, me repite otra vez, ahora sí ya le escucho. Sí, que quién puede hacer la solicitud de revisión de cámaras del C5. Por lo regular, Ministerio Público Ah, es el Ministerio es el que Público. las. Así es. E incluso cuando la defensa lo requiere, por ejemplo, si la defensa requiere cámaras del lugar de los hechos y el Ministerio Público se niega, en la audiencia inicial se le solicita auxilio judicial al juez de control para que instruya al Ministerio Público y la solicite, ¿no? O bien a través del órgano jurisdiccional se le pueda requerir. Por lo regular siempre se le instruye al Ministerio Público. En ciertas ocasiones lo puede hacer a través del órgano jurisdiccional. ¿Y se puede solicitar cámaras de alguna casa habitación privada Sí, o claro, no? por supuesto. Ah, sí se Sí, puede. sí, sí, Ok. hay un deber de suministrar información que prácticamente viene también contenido dentro del Código Nacional, ¿no? Ok, gracias. A ver qué. Por ahí había una mano levantada, ¿no? Bueno, este deber que les digo es el artículo 215 del Código Nacional. Dice, toda persona o servidor público está obligada a proporcionar oportunamente la información que requiera el Ministerio Público y la policía en el ejercicio de sus funciones de investigación de un hecho delictivo concreto. Entonces, si una persona, por ejemplo, si el vecino tiene cámara de circuito cerrado, tiene un circuito cerrado, y el Ministerio Público requiere de esa información para descartar un delito, es obligación del particular aportar esta información una vez que le ha sido requerida. Ok, De lo muchas gracias, contrario, maestro. no de que, de lo contrario, pues puede ser acreedor a que se le inicie una carpeta de investigación por ocultar información, por encubrimiento o por cualquiera de estas conductas que pudieran verse relacionadas, ¿no? Pero, pues bueno, les agradezco a todos pues su interés por la sesión del día de hoy. Ya les he pasado asistencia con una captura de pantalla que hice. Pues obviamente queda registrada en la misma, pues sus cámaras y pues quien no tiene cámara, pues bueno, al menos queda su nombre registrado. Déjenme ver si están todos los nombres, porque luego vienen como iPhone o como otros números, no, otros nombres ahí, ¿no? Creo que sí están todos, ¿no? Todos traen ahí su nombre. Entonces, pues bueno, espero que haya sido de utilidad, que hayan quedado despejadas algunas dudas, que les surjan otras inquietudes, porque para eso es esto. Espero que todos se encuentren muy bien de salud, que todo esté excelente. Y cualquier cosa que ustedes requieran, alguna orientación o alguna duda, pues bueno, saben que estoy ahí disponible. También disculpen si en la semana a quienes mandaron mensaje les contesté un poco después, casi estuve contestando al día siguiente, pero es que la audiencia del día de ayer prácticamente me ocupó pues mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, cualquier duda, estoy a sus órdenes y espero en esta semana evaluar lo que hace falta de las actividades, ¿no? Si ustedes ya subieron su actividad y la misma no ha sido evaluada,
ustedes no se preocupen, yo me fijo en la fecha que la subieron. Si dicen, es que hubo problemas en plataforma y no pude subir mi actividad a tiempo, no se preocupen, recuerden que tienen tiempo de gracia para poder subir su actividad. Mientras no me la suban con 2 meses después, porque por ejemplo que ahorita quisieran subirme una actividad de la primera unidad, pues bueno, yo creo que ya no es válido, ¿no? Porque tenían más de un mes para decirme, oiga maestro, pues tuve trabajo, tuve esto. Eso se los digo por atención, ¿no? Y porque pues debemos de formarnos, debemos de ser responsables. Pero, por ejemplo, que alguien me diga, oiga, profesor, me atrasé en mis últimas 3 actividades, ¿se las puedo entregar? Pues bueno, podemos ahí acordar, ¿no? De ver cómo las pueden entregar, si su calificación sería la misma, sobre 9, ya veríamos el caso en particular de cada uno. Esto se los hago del conocimiento porque me han estado ahí luego algunos de ustedes preguntando esta parte. Andrea, ¿le escucho? Hola, profesor. Bueno, lo hemos estado stalkeando, y Ah, vemos que no es la primera vez que tiene, bueno, que ha tenido inconvenientes con alguna audiencia y sin embargo ha salido como victorioso. Encontré un caso en el que tuvo más o menos los mismos problemas que comenta en esta ocasión y me gustaría saber si tiene la audiencia o si tiene alguna información pues que nos pueda compartir. Le voy a mm, mandar la nota que encontré y ojalá sí, tenga la claro que sí. información. Claro que sí. Bueno, de hecho, ahorita, teniendo lo que dice, estamos trayendo, el del feminicidio, claro que sí, es tengo creo que, no recuerdo si tengo las audiencias, pero lo que hace a la sentencia, me parece que la tengo ahí ¿cómo se llama? La he de tener ahí en mi correo o en mis archivos, ¿no? Esa sentencia de feminicidio. Pues fue complicada al principio porque no se les quería dar la atención a las personas, a pesar de que era víctima, le querían dar tratamiento de homicidio, ¿no? Incluso, bueno, ahí hubo varias cosillas. Tengo ese tema, bueno, tuvimos el tema de la saxofonista también, de la que fue rociada con ácido. Lamentablemente por esta persona estuvimos coadyuvando hasta que se giró la orden de aprehensión. De igual forma, bueno,